¿Alguna vez te has sentido completamente solo, como si tus oraciones rebotaran en el techo y el cielo estuviera cerrado? ¿Alguna vez lloraste en silencio, cuando nadie te veía, y te preguntaste si Dios realmente te estaba escuchando? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes y emotivas de toda la Biblia, la vida de Ana. Una mujer que fue humillada, despreciada y que por años vivió bajo el peso de una promesa no cumplida. Mientras todos a su alrededor celebraban, ella lloraba. Mientras otros recibían bendiciones, ella cargaba una tristeza que ni su esposo, ni los líderes religiosos, ni nadie podía entender. Pero lo que nadie sabía es que mientras Ana lloraba, el cielo estaba escuchando. Dios estaba escribiendo una respuesta que cambiaría la historia de Israel. Hoy vamos a descubrir, paso a paso, cómo la fe silenciosa de una mujer fue más poderosa que todas las voces de Satanás que intentaban destruirla. Vamos a ver cómo Dios transforma el dolor en propósito, la lágrima en testimonio y el silencio en un grito de victoria. Antes de continuar, quiero hacerte un pedido muy especial. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos todavía no están suscritas al canal. Si tú crees en el poder de la oración, si amas la palabra de Dios, y si quieres recibir más contenidos que fortalezcan tu fe, te invito ahora mismo a suscribirte y activar las notificaciones. Créeme, lo que vamos a compartir hoy puede ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar en este momento. Y te hago una pregunta directa para comenzar. ¿Alguna vez sentiste que Dios te había olvidado? Deja tu respuesta en los comentarios, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Elcana era conocido en toda la región de Efraín como un hombre íntegro, respetado y profundamente temeroso de Dios. Su vida reflejaba obediencia a los mandatos de la Biblia y su nombre era sinónimo de devoción y rectitud. Pero había una herida oculta, una que ni las riquezas ni la posición social podían sanar: la ausencia de hijos. Para un israelita, eso no era solo una cuestión emocional, era un estigma espiritual. Ana, su primera esposa, era una mujer de fe fervorosa, dulce y humilde, pero cargaba sobre sus hombros el peso de la esterilidad. Cada festividad, cada reunión en torno al altar, cada carcajada de un niño en el vecindario, eran recordatorios crueles de un sueño no cumplido. Movido por la presión cultural y quizás por su propio anhelo de descendencia, Elcana tomó una segunda esposa, Penina. Y aquí, el enemigo encontró terreno fértil. Satanás, como siempre astuto y oportunista, sembró discordia, orgullo y celos en el corazón de Penina. Ella, madre de varios hijos, no perdió oportunidad para herir a Ana con palabras cortantes y actitudes altivas. Las reuniones familiares, que debían ser momentos de gozo y alabanza a Dios, se convirtieron para Ana en días de humillación y lágrimas. Cada vez que Penina abrazaba a uno de sus hijos frente a todos, era como si una espada atravesara el corazón de Ana. La herida de Ana no era solo física o emocional, era espiritual. En su interior, se preguntaba si alguna vez tendría el privilegio de criar un hijo que sirviera a Dios, que llevara en sus labios el nombre del Altísimo. Y justo en esos momentos de vulnerabilidad, Satanás susurraba en su oído: Dios no te escucha, eres invisible para Él. Pero Ana, a pesar de 1900, la tristeza no permitió que esas voces la apartaran de su fe. Su dolor la llevó a orar con más intensidad, a buscar a Dios incluso en su silencio más profundo. Las lágrimas que rodaban por su rostro eran oraciones no pronunciadas, pero perfectamente escuchadas por el cielo. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido como Ana? ¿Cuántas veces has llorado en secreto,
sintiendo que tus oraciones no pasan del techo. Si alguna vez experimentaste ese dolor, quiero que dejes un comentario y compartas tu experiencia. Tu testimonio puede fortalecer la fe de otros que hoy están luchando en silencio. Dios ve tus lágrimas, igual que vio las de Ana. No estás solo, ni sola. Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará que incluso el silencio más profundo puede ser la oración más poderosa. Cada año, como un acto de obediencia y gratitud, Elcana reunía a toda su familia y emprendía el viaje hacia Silo, el lugar donde aún permanecía el tabernáculo de Dios. Aunque la corrupción ya se había infiltrado en el sacerdocio y la reverencia por las cosas sagradas parecía estar en decadencia, este hombre no permitía que las circunstancias externas enfriaran su compromiso espiritual. ¡Qué lección tan poderosa! En medio de un ambiente espiritual decadente, él seguía llevando a su familia a adorar al Dios de la Biblia, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Aquí vemos una verdad que muchos olvidan. La fidelidad a Dios no depende de las personas que nos rodean, sino de nuestra decisión personal de honrar al Creador. Ana, aún con el corazón desgarrado, participaba de esas peregrinaciones. Y aunque Penina seguía lanzando flechas de humillación y burla, Ana mantenía su postura de humildad y reverencia. Imagina la escena. La familia reunida, presentando ofrendas, compartiendo alimentos, pero con un ambiente emocional tenso, lleno de miradas hirientes y comentarios maliciosos. Incluso en medio de esas fiestas, el enemigo, Satanás, encontraba espacio para sembrar dolor. ¡Qué ironía! La casa de Dios, que debía ser un refugio de paz, se convertía para Ana en un lugar de batalla emocional. Pero ella no permitía que eso la alejara de su fe. Cada paso hacia Silo era una declaración silenciosa de esperanza. Elcana, como buen esposo, intentaba consolarla. Le ofrecía una porción doble durante los sacrificios, como símbolo de su amor incondicional. Pero por más que él la amara, Ana cargaba una dolor profunda que solo Dios podía aliviar. La Biblia registra que Elcana le preguntaba: ¿por qué lloras? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? 1 Samuel 1:8. Qué pregunta tan humana, ¿verdad? A veces las personas que nos aman no entienden la dimensión de nuestra lucha espiritual. Ellas ofrecen palabras de consuelo, pero hay dolores que solo Dios puede sanar. Aquí quiero abrir un paréntesis y hablar contigo que está viendo este video. ¿Alguna vez sentiste que nadie te entiende? ¿Que tu lucha interna es invisible para los demás? Si ya pasaste por eso, quiero invitarte a dejar un comentario y contar tu experiencia. Tu testimonio puede ser la respuesta que otra persona necesita hoy. Y si estás pasando por eso ahora, no te desanimes. La historia de Ana no termina en el dolor. Sigue adelante, porque lo que Dios hará por ella te va a impactar. El viaje a Silo no fue solo un desplazamiento geográfico, fue un trayecto espiritual lleno de pruebas, lágrimas, pero también de promesas. Ana no sabía lo que Dios estaba preparando, pero a cada paso que daba era una declaración de fe. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir caminando aunque el panorama aún parezca sombrío? No pierdas lo que viene a continuación, porque estamos a punto de presenciar una de las oraciones más poderosas de toda la Biblia. La escena es conmovedora. Ana, con el rostro bañado en lágrimas, se acerca al tabernáculo. No podía más con el dolor. Años de humillación, de oraciones aparentemente sin respuesta, de silencio de parte de Dios. Todo eso explotó en su corazón en aquel momento. Pero en lugar de rendirse, en lugar de permitir que Satanás la convenciera de que estaba sola, Ana decidió hacer lo que muchas veces olvidamos. Se volcó en oración. No fue una oración ruidosa ni llena de formalismos. Fue una súplica silenciosa, un clamor que solo Dios podía escuchar.
La Biblia nos dice que ella movía los labios, pero no salía sonido alguno. 1 Samuel 1:13. ¡Qué imagen tan poderosa! Las oraciones más sinceras no siempre se gritan, a veces solo se lloran. Mientras ella derramaba su alma delante de Dios, algo espiritual sucedía en el cielo. Aunque a los ojos humanos Ana parecía una mujer quebrada y derrotada, a los ojos de Dios, ella estaba siendo más fuerte que nunca, porque en ese instante ella estaba declarando su total dependencia del Señor. No buscaba la aprobación de las personas, no esperaba consuelo de su esposo ni de ninguna palabra humana. Su única esperanza estaba en Dios. En ese momento, Ana hizo un voto sagrado. Si Dios le daba un hijo, ella lo entregaría de vuelta al Señor para que sirviera todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Esa promesa no era un negocio, era un acto de entrega absoluta. Pero justo cuando parecía que nada podría empeorar, una humillación inesperada llegó. Eli, el sumo sacerdote, la observaba de lejos. Y en vez de discernir el dolor espiritual de Ana, la juzgó como una mujer ebria. La acusó duramente. ¿Hasta cuándo estarás borracha? Deja ya el vino. 1 Samuel 1:14. ¡Qué prueba tan amarga! En 1900, medio de su aflicción, Ana fue malinterpretada por el propio líder espiritual de su pueblo. ¿Te ha pasado? ¿Has sido juzgado injustamente por personas que deberían ser un apoyo para ti? Este es el momento de dejar un comentario. Cuéntame si ya viviste algo así. Este canal es un espacio de refugio, donde podemos compartir sin miedo. La respuesta de Ana fue una clase magistral de humildad y mansedumbre. En vez de reaccionar con ira o resentimiento, ella explicó su dolor. No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, solo he derramado mi alma delante de Dios. 1 Samuel 1:15. Esa respuesta tocó el corazón de Eli. Dios, en su soberanía, usó esa situación para transformar la humillación en bendición. El sacerdote, conmovido, la bendijo y declaró: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». 1 Samuel 1:17. ¡Qué giro impresionante! Cuando todo parecía perdido, Dios usó incluso el error humano para confirmar que su oración había sido escuchada. Y ahora pregunto, ¿cuántas veces en tu vida te has sentido incomprendido? Incluso por la iglesia, por líderes espirituales o por gente que debería guiarte en la fe. Si estás pasando por eso, no dejes de orar. Dios ve lo que los hombres no ven. Ana salió de ese lugar con una nueva esperanza en el corazón. Y lo que viene a seguir en esta historia es simplemente impactante. No te desconectes, porque Dios está a punto de responder de una forma que va a desafiar toda lógica humana. Dios, en su infinita misericordia, no tardó en responder a la oración de Ana. La Biblia nos dice que después de aquel encuentro en el tabernáculo, Jehová se acordó de ella. 1 Samuel 1:19. ¡Qué frase tan poderosa! No porque Dios la hubiera olvidado antes, sino porque llegó el momento exacto en su plan divino. Ana concibió y dio a luz un hijo, y no fue cualquier niño, fue Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Imagínate la emoción en el corazón de Ana al tener en sus brazos aquello que por años solo existía. En sus oraciones y en sus lágrimas, su fe probada en el crisol del dolor finalmente daba frutos. Pero aquí viene algo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Ana no olvidó su promesa. Cuando el niño tuvo la edad suficiente, lo llevó de regreso a Silo para cumplir su voto. ¡Qué acto de fe y obediencia! Mientras muchos habrían preferido quedarse con el hijo tan esperado, Ana reconoció que ese regalo era de Dios y debía volver a él. La decisión de entregar a Samuel al servicio del templo no fue fácil. Era su único hijo, su tesoro más precioso.
Pero Ana sabía que la verdadera felicidad no está en retener las bendiciones, sino en devolverlas al propósito divino. Ahora quiero hablar contigo, que está viendo este video. ¿Cuántas veces Dios te ha respondido, pero luego olvidaste agradecer o cumplir lo que prometiste en oración? ¿Alguna vez has sentido que después de recibir una bendición, te alejaste de la presencia de Dios? Si te identificas con eso, te invito a dejar un comentario sincero. Cuéntame qué promesa le hiciste a Dios y si ya la cumpliste. Este es un espacio para la reflexión y el compromiso espiritual. La entrega de Samuel fue un acto que impactó no solo la vida de Ana, sino también la historia espiritual de Israel. Eli, el sumo sacerdote, quedó profundamente conmovido por la fe de aquella mujer. La decisión de Ana se convirtió en un testimonio vivo para todos los que la rodeaban. Incluso Eli, que había sido reprendido por Dios por la conducta de sus propios hijos, se sintió humillado y renovado al ver la entrega de Ana. Satanás había intentado destruir la fe de Ana durante años, pero en el final fue ella quien dio un golpe mortal al orgullo y la incredulidad, consagrando su mayor tesoro al servicio de Dios. Y lo más hermoso de esta historia es que la fidelidad de Ana no quedó sin recompensa. Dios la bendijo aún más en el futuro. Pero eso vamos a ver en el siguiente tópico, así que quédate conmigo, porque lo que viene es una lección de gratitud y alabanza que puede transformar tu manera de ver las respuestas divinas. Después de entregar a su hijo en el templo, Ana no cayó en tristeza ni en remordimiento. Al contrario, su corazón estalló en alabanza. Y aquí encontramos uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia, la oración cantada de Ana, registrada en 1 Samuel 2, 1-10. Este cántico no es solo un desahogo emocional, es una declaración de fe, una profecía poderosa y un testimonio público de lo que Dios había hecho. Ana, que por años lloró en silencio, ahora levantaba su voz con fuerza, proclamando la justicia, el poder y la misericordia del Altísimo. Su boca, que antes solo emitía susurros dolorosos, ahora hablaba con autoridad espiritual. Cada línea de su canto está cargada de profundas verdades teológicas. Ana reconoce a Dios como la roca eterna, la fuente de toda fortaleza y salvación. Ella declara que el Señor es quien empobrece y enriquece, quien humilla y exalta, quien da vida y también tiene poder sobre la muerte. ¡Qué declaración tan poderosa! Y lo más impactante es que estas palabras no surgieron en un momento de comodidad, sino después de años de lucha y lágrimas. Aquí está el corazón de una mujer que entendió que su batalla no fue en vano. La Biblia nos muestra que el dolor de Ana la llevó a una dimensión espiritual que pocos alcanzan. Su cántico también tiene un mensaje profético. No solo habló de su situación personal, sino que anunció la futura victoria del pueblo de Dios y la venida del ungido del Señor. Sí, en medio de su agradecimiento, Ana hizo alusión al futuro rey David y de forma más amplia al Mesías. Eso nos enseña que cuando abrimos la boca para glorificar a Dios, nuestro testimonio puede ir mucho más allá de lo que imaginamos. Tu adoración hoy puede impactar generaciones futuras. Satanás intentó silenciar a Ana durante años, pero cuando ella abrió la boca para glorificar al Altísimo, su voz fue eternizada en la Biblia. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu cántico de victoria? ¿Ya tuviste un momento donde, después de mucho sufrimiento, sentiste la necesidad de alabar a Dios de todo corazón? Te invito a dejar tu testimonio en los comentarios. Comparte qué milagro Dios hizo en tu vida que te llevó a levantar una oración de gratitud. Tu historia puede ser la motivación que otra persona necesita hoy. Ana regresó a su casa, pero dejó en el templo algo más que a su hijo. Dejó una herencia de fe,
Una oración que sigue inspirando corazones hasta el día de hoy. Y lo que viene a continuación mostrará que Dios no se queda con nada. Su recompensa para Ana recién estaba comenzando. No te pierdas el próximo tópico, porque lo que Dios hizo después te va a emocionar profundamente. Después de entregar a Samuel en el templo, podríamos pensar que Ana viviría el resto de su vida con el corazón vacío. Pero Dios no funciona así. La Biblia es clara al decir que el Señor no se queda con nada de lo que le ofrecemos con sinceridad y fe. En 1 Samuel 2:21, leemos que Jehová visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. 5 bendiciones más. Lo que parecía una pérdida terminó siendo una cosecha abundante. Mientras Ana había estado dispuesta a dar a Dios lo que más amaba, el cielo respondió con generosidad desbordante. Aquí vemos un principio espiritual que muchos hoy olvidan. Cuando entregas algo valioso a Dios, Él te devuelve mucho más de lo que puedes imaginar. Pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Ana no pidió estos otros hijos. Ella nunca fue delante de Dios exigiendo más bendiciones. Su único anhelo era honrar al Señor, y su gratitud fue suficiente para que el cielo se abriera. ¡Qué contraste con las oraciones egoístas que a veces hacemos hoy! ¿Cuántas veces buscamos a Dios solo por interés? Pero Ana nos enseña que la verdadera fe no pone condiciones. Ella dio sin esperar, y por eso recibió más allá de lo que podía soñar. Satanás había intentado durante años destruir su esperanza, pero ahora tenía que presenciar la victoria de una mujer que nunca soltó la mano de Dios. Quiero aprovechar este momento para preguntarte, ¿has experimentado alguna vez una bendición inesperada después de un acto de fe? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el impulso que otra persona necesita para no rendirse. Y si todavía estás esperando, este es el momento de renovar tu confianza en el Dios de la Biblia. Él ve tus lágrimas, escucha tus oraciones y en el tiempo perfecto responde. Y hay algo aún más profundo aquí. Ana no solo recibió hijos, ella recibió una transformación de identidad. La mujer que antes era vista como estéril, ahora era reconocida como madre de profetas. Su historia se convirtió en ejemplo de fe para generaciones. Cada vez que alguien pronuncia el nombre de Samuel, inevitablemente recuerda la oración silenciosa de su madre. Así es como Dios obra. Convierte nuestro dolor en testimonio y nuestras lágrimas en ministerios que impactan a otros. Pero no terminamos aquí. Lo que Ana hizo después de recibir esta bendición te va a mostrar el verdadero significado de la maternidad espiritual y de la gratitud auténtica. Así que sigue conmigo, porque el próximo tópico trae una enseñanza que puede revolucionar tu manera de ver las bendiciones de Dios. Ana no solo cumplió su promesa de entregar a Samuel al servicio de Dios, también se convirtió en su primera maestra espiritual. Desde los primeros días de vida de su hijo, ella sembró en su corazón el amor y la reverencia hacia el Señor. La Biblia nos muestra que, aunque Samuel vivía en el templo bajo el cuidado de Eli, su formación espiritual comenzó mucho antes, en el regazo de su madre. Ana sabía que Satanás rondaba como león rugiente buscando influenciar a su hijo. Por eso, desde que Samuel era apenas un niño, ella le enseñó a reconocer la voz de Dios y a amar su palabra. Cada año, Ana subía a Silo y llevaba consigo algo más que una túnica hecha a mano. Llevaba oraciones tejidas en cada hilo, lágrimas escondidas en cada puntada. ¡Qué imagen tan hermosa! Una madre que, aunque físicamente lejos, espiritualmente estaba más cerca de su hijo que nunca. Cada fibra de aquella vestimenta era una declaración de fe. Ana no pedía para Samuel riquezas ni posición social. Su mayor anhelo era que él viviera para glorificar a Dios. ¿Cuánto podemos aprender de esta actitud?
En tiempos donde muchos padres solo se preocupan por el éxito material de sus hijos, Ana nos recuerda que el mayor legado es la fe. Aquí te hago una pregunta directa. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por tus hijos, por tu familia o por las personas que amas? ¿Te has detenido a pensar que tal vez hoy lo que tu hijo más necesita no es un juguete nuevo, sino una oración tuya? Si esta reflexión te toca el corazón, quiero que lo compartas en los comentarios. Cuéntame por quién estás orando en este momento. Esta comunidad es un espacio para levantar cadenas de oración y apoyo mutuo. La vida de Samuel en el Vicente Templo no fue fácil. Estaba rodeado de malos ejemplos, incluso de los propios hijos de Eli, que eran conocidos por su irreverencia y desobediencia a los mandatos de Dios. Pero Samuel se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque la educación que recibió en su hogar fue más fuerte que las influencias negativas de su entorno. Satanás intentó desviarlo, pero las raíces espirituales que Ana plantó en su corazón fueron más profundas. La Biblia dice que Samuel crecía y el Señor estaba con él. 1 Samuel 3:19. Una declaración de victoria sobre toda tentación. Y lo más impactante es que Samuel no solo fue un niño obediente, sino que se convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. La fidelidad de una madre en secreto produjo un líder que cambiaría el destino de una nación. Lo que Ana hizo en la intimidad de su hogar fue lo que Dios usó en lo público para bendecir a todo un pueblo. Y eso nos deja una lección tremenda que vamos a profundar aún más en el próximo tópico. Así que no te vayas. Lo que viene a continuación es una inspiración directa para tu vida diaria. Desde muy pequeño, Samuel comenzó a cumplir tareas sencillas dentro del tabernáculo. No eran funciones grandiosas, ni posiciones de liderazgo. Eran deberes humildes, muchas veces invisibles para los ojos de los demás. Limpiar, abrir cortinas, ayudar en los preparativos de los sacrificios, cosas que para algunos parecerían insignificantes, pero que en el reino de Dios tienen un valor inmenso. La Biblia nos enseña que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho lo será. Lucas 16:10. Samuel aprendió eso desde niño, y Dios fue viendo en él un corazón dispuesto y obediente. Aquí hay una gran lección espiritual. No menosprecies las tareas pequeñas. A veces queremos servir a Dios solo cuando se trata de grandes ministerios, micrófonos o cargos visibles, pero el cielo se mueve cuando somos fieles en lo cotidiano. La vida de Samuel demuestra que Dios utiliza a aquellos que, aún en los detalles más simples, sirven con amor. Satanás quiere hacernos creer que los pequeños actos de bondad o servicio no tienen importancia, pero cada gesto cuenta. Cada acción realizada con fe y dedicación se convierte en una semilla que dará frutos eternos. Y quiero hacer una pausa para hablar contigo que estás viendo este video. ¿Qué pequeñas cosas puedes hacer hoy para servir a Dios? Tal vez sea ayudar a un vecino, consolar a un amigo o simplemente pasar tiempo en oración. Deja en los comentarios cuál será tu compromiso para esta semana. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti, incluso en las acciones más simples. Ana no imaginaba que enseñarle a su hijo a doblar las manos para orar tendría un impacto nacional, pero así fue. El ejemplo de Samuel nos recuerda que cada uno de nosotros está en una escuela espiritual. Las pruebas de hoy son el entrenamiento para las grandes misiones de mañana. Por eso, en vez de quejarnos por las tareas que parecen aburridas o sin sentido, debemos hacerlas como si fueran para el mismo Dios. La Biblia dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa fue la actitud de Samuel, y esa debe ser la nuestra.
Y si crees que ya aprendimos todo sobre la historia de Ana y Samuel, te adelanto que aún falta oír cómo Dios transformó la vida de este niño fiel en un profeta que marcaría el destino de Israel. No te desconectes, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Mientras Samuel crecía dentro del tabernáculo, la situación espiritual de Israel seguía deteriorándose. Los propios hijos de Eli, que debían ser ejemplos de reverencia y santidad, se habían entregado a la corrupción, la avaricia y la inmoralidad. Ellos despreciaban las cosas sagradas y desobedecían abiertamente los mandatos de Dios. Era un ambiente tóxico, un terreno donde Satanás parecía tener dominio total. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Samuel brillaba como una luz. La Biblia dice que el joven Samuel servía a Jehová delante de Eli. 1 Samuel 2:18. Una frase sencilla, pero que encierra una lección inmensa. Es posible mantenerse fiel incluso rodeado de malos ejemplos. Samuel no se contaminó. Mientras otros se burlaban de las cosas de Dios, él mantenía su devoción. No fue un joven influenciado por la mayoría, fue un líder en formación. Y eso nos lleva a una reflexión profunda. Hoy vivimos en un mundo donde las influencias negativas están en todas partes. Redes sociales, amistades, ambientes laborales. Pero la historia de Samuel nos demuestra que quien decide ser fiel, Dios lo sostiene. Satanás puede gritar, tentar y engañar, pero la mano de Dios es más fuerte para proteger a quienes le son leales. Ahora quiero preguntarte algo, de corazón a corazón. ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás siendo tentado a ceder? ¿Qué ambientes te están empujando a alejarte de Dios? Si te identificas, deja un comentario. Este puede ser el primer paso para tomar una decisión firme por la integridad espiritual. Aquí en este canal somos una comunidad que ora y se apoya mutuamente. La integridad de Samuel no fue un accidente. Fue el resultado de una formación espiritual sólida, de la oración constante de su madre y de su decisión personal de vivir para Dios. La Biblia nos muestra que Samuel crecía y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. 1 Samuel 2:26. ¡Qué testimonio! Una vida sencilla, pero poderosa. Una juventud vivida en la presencia del Altísimo. Ana, aún lejos físicamente, seguía siendo un pilar espiritual en la vida de su hijo. Su historia nos enseña que las oraciones de una madre, aunque parezcan invisibles, son oídas y respondidas en el cielo. Y si piensas que hasta aquí la historia ya es impactante, espera a ver lo que viene a seguir. El llamado profético de Samuel, el momento en que Dios mismo lo llamó por su nombre, será el tema del próximo tópico. No te vayas. Lo que vas a descubrir ahora es una de las escenas más emocionantes de toda la Biblia. La noche estaba tranquila en Silo. Todos dormían, menos Dios. Mientras la lámpara del tabernáculo aún ardía, el cielo se preparaba para hacer algo extraordinario. Samuel, aún un niño, descansaba en su lugar, sin imaginar que esa madrugada cambiaría su vida para siempre. Entonces sucedió lo inesperado. Dios mismo lo llamó por su nombre. ¡Samuel! ¡Samuel! 1 Samuel 3:4. Al principio, el niño pensó que era Eli quien lo llamaba. 3 veces corrió hasta el sacerdote preguntando si lo necesitaba. Pero Eli, conmovido al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, le dio una instrucción que marcaría el destino espiritual de Samuel. Cuando te llame otra vez, di, habla Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. A partir de ese momento, la relación de Samuel con Dios dio un giro. El niño que había servido en tareas sencillas, ahora se convertía en un mensajero del cielo. ¡Qué escena tan impactante! Después de años de silencio profético, Dios elige a un niño, el hijo de una mujer que había llorado en silencio durante tanto tiempo. Aquí hay una verdad que no podemos ignorar.
Cuando permanecemos fieles en medio de las pruebas, llega el día en que Dios rompe el silencio y nos llama por nombre. Satanás intentó por todos los medios impedir ese momento, pero no pudo. Las oraciones de Ana, la obediencia de Samuel y la fidelidad de Dios hicieron que lo imposible sucediera. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? ¿Estás preparado para responder con un "aquí estoy" cuando Él te llame? Tal vez llevas tiempo sintiendo un vacío, una inquietud, como si Dios te estuviera llamando a algo mayor. Si es así, quiero que dejes un comentario. Dime si alguna vez sentiste que Dios te estaba hablando, aunque fuera en sueños, en la Biblia o a través de alguien. Este es el momento de compartir tu experiencia y juntos vamos a orar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Después de ese llamado, la Biblia dice que Jehová estaba con Samuel y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. ¡Qué declaración tan poderosa! Cada mensaje que Samuel recibió se cumplió. Ana, sin saberlo, había traído al mundo a un profeta que transformaría la historia de Israel. Y ahora esta historia llega hasta nosotros para recordarnos que Dios escucha incluso cuando lloramos en silencio. No te vayas, porque ahora vamos a construir una introducción sensacionalista que te va a impactar desde la primera línea. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, como si tus oraciones rebotaran en el techo y el cielo estuviera cerrado? ¿Alguna vez lloraste en silencio cuando nadie te veía y te preguntaste si Dios realmente te estaba escuchando? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes y emotivas de toda la Biblia, la vida de Ana, una mujer que fue humillada, despreciada y que por años vivió bajo el peso de una promesa no cumplida. Mientras todos a su alrededor celebraban, ella lloraba. Mientras otros recibían bendiciones, ella cargaba una tristeza que ni su esposo, ni los líderes religiosos, ni nadie podía entender. Pero lo que nadie sabía es que mientras Ana lloraba, el cielo estaba escuchando. Dios estaba escribiendo una respuesta que cambiaría la historia de Israel. Hoy vamos a descubrir, paso a paso, cómo la fe silenciosa de una mujer fue más poderosa que todas las voces de Satanás que intentaban destruirla. Vamos a ver cómo Dios transforma el dolor en propósito, la lágrima en testimonio y el silencio en un grito de victoria. Antes de continuar, quiero hacerte un pedido muy especial. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos todavía no están suscritas al canal. Si tú crees en el poder de la oración, si amas la palabra de Dios y si quieres recibir más contenidos que fortalezcan tu fe, te invito ahora mismo a suscribirte y activar las notificaciones. Créeme, lo que vamos a compartir hoy puede ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar en este momento. Y te hago una pregunta directa para comenzar. ¿Alguna vez sentiste que Dios te había olvidado? Deja tu respuesta en los comentarios, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida espiritual para siempre.